¿Qué pasó con Infinity Stratos? ¿Qué pasó después del anime en sus novelas ligeras? ¿Con quién se quedó nuestro protagonista? Eso y más responderemos en este video, pero tráete unas palomitas o algo para botanear porque te resumiré 5 volúmenes en un solo video. Dicho esto, sin más preámbulos, comencemos. Para que no se me pierdan, Infinity Stratos es una novela ligera y hasta la fecha tiene 12 volúmenes y el volumen 13 sería el final, aunque ya pasaron casi 8 años desde que se publicó el volumen 12 y el autor confirmó hace un poco más de un año que el volumen 13 nunca será publicado por cuestiones de dinero. Ya valió madres entonces, Por otro lado, el anime adaptó hasta el volumen 7 parcialmente, así que hoy arrancaremos con lo que sigue, específicamente desde el final del volumen 8, ya que las últimas 2 ovas de la segunda temporada adaptaron el volumen 8, pero se saltaron varias cosas. El volumen 8, adaptado en las ovas de la segunda temporada, como mencioné, comienza con la Academia IS en estado de emergencia por un hackeo masivo, por lo que se convoca a las chicas Houki, Cecilia, Ling o Ring para los compas, Charlotte, Laura, Kanzashi y el prota Ichika para realizar una inmersión cibernética y expulsar a los atacantes. Mientras tanto, la presidenta Tatenashi Sarashiki se queda afuera en el mundo real con la misión especial de defender la Academia de Intrusos Externos. Dentro del mundo virtual, las chicas enfrentan sus propias inseguridades y fantasías, superando versiones alternativas de sí mismas. Ichika también termina involucrado teniendo momentos románticos y suculentos con cada una. Como siempre, si quieren ver las ilustraciones, se las dejo en mi X. Tras varias batallas en el mundo virtual y real, logran la victoria contra Phantom Tax, la organización terrorista a la que pertenecen Squall Musel y Madoka Orimura, la hermana no reconocida de Ichika y Chifuyu. Esto fue posible gracias a Chifuyu, quien demostró sus habilidades físicas sin necesidad de un Infinity Stratos o IS para abreviar a lo largo de todo lo que resta del video, y a Tatenashi, quien cumplió su misión como presidenta enfrentando a múltiples enemigos externos salvaguardando la academia. Sin embargo, Tatenashi termina herida tras su batalla con Squall, donde apareció Ichika para ayudarla. Al terminar la batalla, Squall se retira junto a sus aliados y Tatenashi es llevada al hospital de la academia junto a Ichika, quien perdió la conciencia. Al despertar en el hospital de la academia, Ichika escucha una voz y corre la cortina de la cama contigua y descubre a Tatenashi parcialmente descubierta de arriba. Básicamente le terminó viendo las pechugas. ¡Qué rico! Llevándolo a cerrar inmediatamente las cortinas y a pedirle disculpas mientras le prometía hacer cualquier cosa en compensación. Tatenashi le pide, tímida y nerviosa, que haga algo sucio con ella, ya que por Kanzashi se enteró de todo lo subido de tono que Ichika hizo en el ciberespacio con las otras chicas. Después de pelear un poco por el tema, Tatenashi le pide a él que se dé la vuelta y se acuesta en la misma cama, mostrándonos un lado bastante vulnerable de la presidenta, quien estaba agradecida por haber sido salvada por Ichika durante esta pelea. Asimismo, Tatenashi aprovecha para recordarle a Ichika que le había contado que el nombre Tatenashi era el nombre dado al jefe de la familia Sarashiki, por lo que decide revelarle su verdadero nombre, el cual se lo dijo con una voz baja pero con firmeza: este es Sarashiki Katana. Luego de esto, ella regresó a su cama, mientras nuestro protagonista no entendía por qué ella le había revelado su verdadero nombre, pero se sentía mucho más feliz de saberlo, pues con esto él era mucho más cercano a ella. Mientras tanto, cerca de la academia, en una cafetería en la playa, se nos presenta a una chica muy similar a Laura, cuyo nombre es Chloe Chronicle, quien ha jurado lealtad a Tabane Shinonono. Chloe planea retirarse del lugar convencida de que su misión había terminado, pero justo en ese momento aparece Chifuyu, quien le pregunta si puede acompañarla. Chloe acepta y Chifuyu le advierte que le diga a Tabane que se mantenga fuera de la academia, insinuando que sabe de su colaboración con Phantom Tax para el ataque a la academia. Al escuchar esto, Chloe piensa que tenía que desvivir a Chifuyu, pero la pelinegra se le adelanta y le dice que ni lo intente porque manos le van a faltar básicamente. Al escuchar esto, los ojos de Chloe se abrieron, mostrándonos que al igual que Laura tiene ojos heterocromáticos. Al ver sus ojos, Chifuyu murmuró para sí misma que Tabane estaba tan adelante de todo el mundo, ya que Chloe con uno de sus ojos podía usar el ciberespacio, hackeando mentes a la gente, o mejor dicho, su verdadera habilidad era manipular el aire alrededor de las personas para crear ilusiones, pues Chloe intentó usar esta habilidad con Chifuyu, pero la pelinegra favorita de esta historia le dijo básicamente: cálmate
quédate o te quedas sin ojos. Al final Chifuyu le pregunta si quería ver a su hermana y Chloe niega que Laura sea su hermana, ya que Laura es una versión perfecta, hablando de su ojo, a diferencia de ella, aunque en realidad Chloe es la hermana mayor de Laura. Posteriormente termina saliendo del lugar Chloe. Y ya al final de este volumen, Squall y Madoka encuentran a Tabane comiendo felizmente en un restaurante. Squall intenta amenazarla mostrando a una Chloe amarrada, pero Tabane demuestra su superioridad salvándola y desmantelando el IS de Madoka como si fuera una hoja de papel. Tras reconocerla como Madoka Orimura, Tabane le ofrece crearle su propio IS tomando mucho interés en ella. El volumen cierra con Chifuyu en las instalaciones subterráneas de la academia mirando una estatua de piedra conectada a cables. Es lo que queda del Kuresakura, el IS que la hizo la mujer más fuerte del mundo, y se nos revela que Tabane envió un programa para despertar al primer IS, aunque con ello sabía Chifuyu que la batalla final se encontraba cerca. La historia continúa en el hospital de la academia IS, donde a pesar de sus heridas, Ichika se recuperó rápidamente, lo cual él piensa que está relacionado con la chica que ha visto en su IS, hechos que se nos mostraron en el anime. Bajo este contexto, este volumen inicia con Ichika cuidando a Tatenashi en el hospital durante su larga estancia, ya que ella, a diferencia de él, aún no se había recuperado. Y en un momento de pura ternura, Ichika le da de comer en la boca un bento que él mismo le preparó. Tatenashi se resiste al inicio, pues él la llamó Tatenashi, pero cuando él la llama por su nombre real, Katana, ella accede feliz diciendo: bueno, no, un simple A, ya saben, de ese de cuando abres la boca para que te den de comer. No obstante, la paz entre nuestros dos tortolitos dura muy poco porque las otras 5 chicas interrumpen la escena y entran en pánico pensando que ellos dos ya son novios. Ring hasta suelta la lagrimita, a lo que nuestro protagonista aclara que no tienen una relación, lo que desencadenó que Tatenashi le diera un codazo, pero con esto las demás chicas se tranquilizaron hasta que Ichika les dice que ciertamente le gusta estar más con Tatenashi porque tiene un buen cuerpo o figura, siendo este un golpe bajo para Ring alias la tabla, que además ella no es dominadora, pedrada que cayó en Cecilia. Ichika continuó diciendo que Tatenashi sabe lo que quiere y no tiene miedo de pedirlo, lo cual afectó a Charlotte, y que no se vuelve violenta, haciendo que fuera turno de Houki de quejarse por la indirecta, que con Tatenashi no tiene que preocuparse porque se escabulla en su habitación en la noche, obviamente en referencia a Laura, y por último, que ella siempre tiene una sonrisa en su cara, causando que Kanzashi murmurara que eso dolió más de lo que esperaba. Noah! Larry, what the hell are you... Larry! Larry, you can't just... Oh, Larry! Oh, are you all right? How did... Seguidamente, los gritos de enojo resonaron en los pasillos del hospital. Días después, Tatenashi es dada de alta, pero como su IS quedó dañado por la batalla, debe viajar pronto a Rusia para darle mantenimiento. Antes de irse y dándose cuenta de que ya siente algo fuerte por Ichika, organiza un día de campo para las alumnas de primer año y para motivarlas promete puntos especiales que pueden canjear por privilegios con Ichika que ganarían al participar y ganar en distintas actividades, lo que desata el caos absoluto, armándose una batalla campal entre las estudiantes en las distintas actividades, obviamente incluyendo a las protagonistas femeninas que llegaron a olvidar por un momento hasta su amistad. Al final de las actividades, por un accidente del destino o del guión, la actividad que otorgaba más puntos la termina ganando la propia Tatenashi. Obviamente todas empiezan a quejarse porque ella no es de primer año y no debería de participar al ser presidenta, pero las protestas se mueren en el acto cuando aparece Chifuyu. La instructora Orimura, con su autoridad habitual, avala la victoria de Tatenashi y da por terminado el día de campo y manda a todas a limpiar el desastre antes de retirarse. Al día siguiente, mientras Tatenashi suspira en su habitación pensando en su victoria y en Ichika, el susodicho aparece de sorpresa. Ella intenta recoger todo el desorden de su habitación a la carrera para recibirlo y se viste rápidamente, pero falla épicamente, pues al abrirle la puerta, Ichika termina recogiendo del suelo una lencería usada y se la entrega. La peliazul terminó más roja que un tomate, pero la vergüenza se le pasó rápido cuando él le explica que estaba ahí para pedirle que salieran juntos en una cita durante el día que termina en la noche con una cena en un lujoso hotel, aprovechando que le dieron unos boletos para ellos por la victoria de Tatenashi en el día de campo, y ella muy felizmente acepta. Es así como la cita comienza como un sueño. Ichika la toma de la mano, van de compras y hasta se imaginan un futuro viaje juntos a Rusia cuando ven un abrigo de piel. Todo era miel sobre hojuelas hasta que el vicio pudo más, ya que ambos
Ambos ingresan a una zona de arcade en el centro comercial y Tatenashi rompe el récord de un videojuego de zombies, lo que comienza a llamar la atención y más cuando los identifican, ya que ambos son famosos por ser usuarios de IS, por lo que tienen que salir huyendo del lugar. Pero la acción real empieza cuando Tatenashi recibe una llamada en clave para realizar una misión. Ichika no la deja sola y ambos se infiltran en una nave enemiga. Allí se encuentran con Squall, quien ahora tiene nuevos power-ups después de la última batalla, pero la presidenta Peliazul se la rifa, que si rayitos por aquí, que si sus mejores poderes por allá, y con un empujón del poder de la amistad, en este caso del amor, logra dañar seriamente a Squall. Lo interesante es que en esta batalla se nos revela que Squall es un cyborg. Quítense, yo sí le doy. Pues al quedar expuesta tras un ataque se le ven todos los cables y circuitos internos, provocando una retirada estratégica de la villana. Seguidamente Tatenashi se desmaya del agotamiento y despierta en un banco costero acostada sobre el regazo de Kanzashi, quien también llegó al lugar porque el prota la llamó, pero Tatenashi le pide que por favor cambie de lugar con Ichika, ya que quería estar sobre el regazo de él. En medio de esta situación, Tatenashi estaba aún preocupada por la cena, pues ya era demasiado tarde para llegar a su reservación, por lo que tuvieron que regresar a casa. Al verla desanimada y triste, Ichika le propone llevarla a cenar a otro lugar, por lo que Kanzashi los deja solos, y al lugar al que Ichika lleva a la presidenta Peliazul a cenar termina siendo un carro de ramen estacionado debajo de un puente de ferrocarril. Al principio, ella se siente decepcionada porque está acostumbrada a ser invitada a restaurantes gourmet por lo importante que es su familia, pero se conmueve cuando Ichika le confiesa que es un sitio muy especial para él, el cual suele recomendar y al que nunca había llevado a una chica. En el puesto de ramen conocen a Burai, un viejo amigo de Ichika que nota la química entre ellos de inmediato y empieza a tirarle paro a nuestro denso protagonista. Al ver que Tatenashi se devoró el tazón completo de ramen, Burai le aconseja a Ichika que no la deje ir y que se aplique de una vez. Entre la presión y el ambiente, Ichika termina soltando que Tatenashi es su novia por esa noche. Escuchar esto la hizo sumamente feliz y hasta le pregunta a Burai si grabó ese glorioso momento. Para cerrar la cita, Tatenashi le pide regresar caminando de la mano, pero al verla agotada por la batalla contra Squall, Ichika decide cargarla al estilo princesa, mientras él la llama por su verdadero nombre, Katana. Ella se relaja en su pecho y se queda dormida murmurando, solo esta vez Ichika. Al llegar a la academia, el prota es emboscado por los reclamos de Houki, Ring, Cecilia, Charlotte y Laura. Sin dejarlo dar explicaciones, las chicas se lanzan al ataque, lo que despierta a Tatenashi y con una sonrisa triunfal, la Peliazul saca su abanico y reproduce el audio de Ichika llamándola su novia, restregándoles así a las demás que ella es la oficial antes de retirarse a su dormitorio. Obviamente lo que siguió fue un auténtico derramamiento de sangre. Mientras tanto se nos muestra que Squall y Atum planean cómo conseguir un brazo nuevo y volvemos con Tatenashi, quien pasa la noche entera girando en su cama sonrojada y escuchando el audio de Ichika una y otra vez. Finalmente el volumen cierra con dos noticias. Todas las chicas con IS estarán ahora en la misma clase y Tabane le entrega oficialmente su propio IS a Madoka. El volumen 10 inicia en otoño con Tatenashi anunciando una excursión para las alumnas que había sido pospuesta por todos los conflictos, pero debido a la incertidumbre sobre posibles ataques, el consejo estudiantil decide enviar primero a un equipo de exploradores para asegurar que todo esté en orden en Kioto, lugar donde se realizará la excursión. Este grupo está compuesto por los pilotos de IS, Ichika, Houki, Laura, Charlotte, Cecilia, Ring y Kanzashi, lo que desata los celos de las demás alumnas de primero al saber que ellas tendrían al prota para sí solas. Obviamente bajo la supervisión de Chifuyu y la señorita Yamada, también se suman al viaje Tatenashi y dos alumnas de segundo año, Daryl Casey y Forte Zafire. El viaje se realiza en tren bala e Ichika recibe la misión de tomar fotos de distintos lugares turísticos con el fin de presentarlos para organizar el viaje con todas las alumnas cuando regrese. Al llegar a Kioto, el grupo comienza a explorar los alrededores. Es aquí donde ven por primera vez a una mujer de unos veintitantos años, alta y curvilínea como me gustan, de pelo rojo y con un parche en el ojo, ufas, quien paseaba tranquilamente con un gato, mientras vestía un kimono, aunque ella no era la única con kimono, pues durante la exploración, Charlotte y Kanzashi también decidieron vestir kimonos naranja y azul, haciendo que Ichika notara su belleza, y mientras comen albóndigas de mochi, Ichika les toma fotos e incluso les pide que se den de comer la una a la otra, dejando una escena bastante pecadora. Ante el sonrojo y las quejas de las chicas llamándolo pervertido y pedirle que borrara la foto después de verla, ambas terminan metiéndole las brochetas en la boca antes de retirarse. Posteriormente, Ichika se encuentra con Houki y Rin en la orilla del río Kamogawa, un sitio famoso para citas. Tras recordar momentos de su infancia, Ichika nota que hace frío y regresa del distrito comercial con dos boinas de regalo
regalo para ellas, capturando también una foto de ambas con el detalle. Finalmente pasa tiempo con Laura y Cecilia, quienes llegan en un rickshaw vestidas de forma elegante. Ellas invitan a Ichika a sentarse en medio, aprovechando el movimiento del vehículo para acercarse y sostenerse de él durante el paseo panorámico. Mientras tanto, Chifuyu y Yamada esperaban en una parada de buses preocupadas por la seguridad de los chicos, porque ellas junto a Tatenashi eran las únicas que sabían que esta era una misión para desmantelar la organización de Phantom Tax que había sido vista en esa área, y en ese momento la atmósfera se rompe abruptamente debido a una gran... 10 minutos antes de la explosión, Ichika continuaba tomando fotos cuando la mujer pelirroja con el gato del inicio le protege, salvándole de múltiples disparos. Luego de esto, ella le dice que vienen más y él pregunta por su identidad y se presenta como Alicia Yo-Staff, pidiéndole que le llame Ali, mientras le guiña el ojo. Seguidamente, ella materializó su IS, el cual resultó ser Tempesta, el legendario IS subcampeón del primer Mondo Grosso, donde Chifuyu fue campeona. Por otro lado, se nos revela que quien orquestó el ataque fue Daryl Casey, usando un arma francotiradora. Forte, quien estaba con ella, al darse cuenta que su amiga amante, porque sí señores, aquí había tijerazos, estaba intentando desvivir a Ichika, hizo que su mundo comenzara a desmoronarse. Asimismo, el caos se totaliza cuando Daryl revela su verdadero nombre, Rain Newcell, sobrina de Squall y miembro infiltrado de Phantom Tax en la academia, por lo que decide manipular a Forte para traicionar a la academia, y así ambas se enfrascan en una feroz batalla contra Ali, quien logra abrumarlas con su habilidad única, obligándolas a huir tras una barrera combinada. Sin descanso, aparecen más miembros de Phantom Tax y Madoka Orimura entra en escena, comenzando una batalla contra Ichika, la cual en un inicio ella iba ganando con su nuevo IS, pero justo antes del golpe final, el IS de Ichika reacciona violentamente, transformándose y entrando en un estado berserker llamado Shiroshiki, con el cual comienza a deshacer a Madoka de una forma implacable, aunque Ichika había perdido la conciencia, estando básicamente en piloto automático. En este punto aparecen también las chicas y comienzan a pelear contra los miembros de Phantom Tax, y la batalla escala cuando aparece Tabane Shinonono utilizando una nueva arma experimental de negación de área, anulando los IS de las chicas e intentando arrebatarles sus núcleos. Pero en ese momento aparece Chifuyu para enfrentarse a Tabane. La batalla de ambas fue tan impresionante que Laura quedó anonadada, hasta que Tabane baja el ritmo y le dice que de nada sirve que peleen en ese momento hasta que preparen un lugar más llamativo para su enfrentamiento final, y aunque Chifuyu se opuso, Tabane pone en aprietos a Char, Laura y Kansashi, obligando a Chifuyu a priorizar el rescate de sus alumnas mientras la genio desaparece del lugar. Regresando a la batalla de Ichika contra Madoka, gracias al modo Shirokishi, nuestro protagonista básicamente deshizo a Madoka, por lo que tiene que ser salvada por Squall para luego aplicar la retirada estratégica. Tras todo esto, las chicas se dirigen hacia nuestro protagonista y ven a Ichika modo Shirokishi, quien incluso las ataca, pero básicamente se unen todas y con ayuda de la profesora Yamada logran hacer que Ichika regrese a la normalidad, al igual que su IS, salvándolo de su estado berserker. Por último, después de haber ayudado como piloto IS de Italia, Ali también decide traicionarlos para unirse a Phantom Tax debido a su deseo de volver a pelear contra Chifuyu, ya que, aunque la última vez ella ganó en el segundo torneo de Mondo Grosso, solo lo hizo porque Chifuyu no se presentó por salvar a Ichika de un secuestro y también le dejó su gato a Ichika. Después de todo esto, Ichika despierta en un hospital y pide disculpas por lo sucedido a las chicas, por lo que a manera de disculpas se ofrece a darles un masaje con bastante aceite durante la noche en el lugar donde se hospedaron. Recuerden que el Ichika es muy bueno en los masajes según la mismísima Chifuyu. Como es de esperar, esta sesión resulta en un momento de alto contenido de fanservice y ecchi. Como ya se la saben, la ilustración se las dejo como siempre en mi X, ya que las chicas vestían trajes de baño bastante reveladores y YouTube es bastante delicado con eso, pero lo prometido es deuda y el prota comienza a darles masajes a todas, aunque la situación se vuelve tan sofocante para él, ya que puberto, ya se imaginan, se le paraguas el amiguito. Ahora se autocontrola. Por lo que termina huyendo del lugar hacia las aguas termales para lavarse el aceite, pero allí se encuentra con Chifuyu y Yamada disfrutando de un sake totalmente desnudas, así como las trajo Diosito al mundo, y Chifuyu, en un raro estado etílico, elogia el crecimiento de su hermano, específicamente el de su amiguito. ¡Golosa! Y cuando el resto de las chicas llega buscándolo, las profesoras esconden a un Ichika sin ropa debajo del agua, cubriéndolo con sus propios cuerpos. Luego de todo esto, al volver a la escuela,
Ichika revisa con nostalgia las fotos de la excursión, contemplando la última imagen donde el grupo aún estaba completo antes de la traición de Rain y Forte. El volumen concluye con un nuevo viaje a Kioto donde toda la academia participa y la profesora Yamada organiza un evento donde las 6 chicas protagonistas se visten de geishas para atender a Ichika por turnos. Por último, vemos a Squall y a los demás miembros de Phantom Tax dándole la bienvenida a Ali y anunciando la operación Excalibur que traerá más problemas. Este volumen arranca con una atmósfera de misterio presentándonos a una niña llamada Daisy. Ella despierta tras recibir una serie de comandos automáticos y en una escena bastante inquietante comienza a cantar para sí misma mientras activa el modo Excalibur. Se inicia una cuenta regresiva que marca el destino de lo que está por venir. Al llegar a 0, sentencia: la cuchilla está desenvainada. Inmediatamente después la acción se traslada al espacio, específicamente a la órbita geosincrónica. Allí encontramos a Rain y Zafire, quienes finalmente han localizado su objetivo, el Excalibur, un cañón de plasma hipercondensante con una aterradora potencia, el cual da origen a un gran problema, pues tras caer bajo el control de Phantom Tax comenzó a actuar de manera automática, desplazándose de su órbita original, convirtiéndose en una amenaza inminente que nadie vio venir. Posteriormente cambiamos de escenario al 30 de noviembre en la Academia IS, donde a falta de un día para diciembre, a Tatenashi con su energía de siempre se le ocurre iniciar un juego como precelebración navideña. Le recuerda a Ichika que como parte del consejo estudiantil es su responsabilidad adornar los dormitorios. Esto por supuesto termina en una cita de compras donde vemos al protagonista pasar un buen rato con Tatenashi, Hon y Kansashi preparando todo el escenario para las fiestas que se avecinan, pero la tranquilidad dura poco. El 4 de diciembre vemos a Cecilia relajándose sola en los baños de la academia. Ella está sumergida en sus pensamientos sobre la Navidad y su próximo cumpleaños número 16 hasta que la paz se rompe de forma estrepitosa, ya que Ichika entra accidentalmente al área de baños femeninos mientras perseguía a Shiny, su nuevo gato y compañero de habitación que le obsequió la pelirroja en el volumen pasado porque el menino se negaba a ducharse. Y solo les diré que la ilustración de esta escena de Cecilia está bastante joya. Ya saben dónde encontrarla si quieren echarle un ojo. Como era de esperarse, el incidente no pasa desapercibido para las protagonistas femeninas, por lo que Ichika termina castigado en el pasillo, sentado con un cartel alrededor del cuello que dice: soy un perdedor que se asoma a la ducha de chicas. Una por una, Rin, Houki, Laura, Charlotte, Kansashi y Tatenashi pasan a dedicarle palabras de enojo y decepción. Sin embargo, cuando llega el turno de Cecilia, ella está extrañamente nerviosa y en lugar de reclamarle, lo invita a salir a solas al parque temático de D-Land en Yokohama. Ichika acepta y aunque Cecilia celebra con una gran sonrisa, no se da cuenta de que el resto de las chicas han escuchado todo y ya están planeando seguirlos para sabotear la cita. Así llega el fin de semana y la cita secreta comienza con el resto del grupo vigilándolos desde las sombras. Cecilia se muestra muy cariñosa rodeando el brazo de Ichika mientras visitan un parque para perros donde queda claro lo mucho que le gustan estos animales. Luego comparten almuerzos caseros que ambos prepararon, lo que hace que las espías mueran de celos. Para intervenir, Kansashi se disfraza y les entrega un pase doble para una casa embrujada. Allí dentro, Ichika y Cecilia enfrentan desafíos como una momia y un hombre lobo, que en realidad eran las chicas disfrazadas. Pero a pesar de los sustos, ambos se mantienen unidos y apoyándose en todo momento. Al atardecer, la pareja termina en la noria, estando solos en la cabina y mirando el paisaje. Ichika dice que la vista es hermosa, por lo que Cecilia le reclama al prota que debería decirle que ella también es hermosa. Tras un momento de tensión, Ichika se lo confirma, lo que acelera el corazón de Cecilia, quien decide que es el momento para confesarse. Pero justo cuando iba a hablar, una lluvia de rayos láser comienzan a incendiar el parque. Ambos entran en acción, ayudan a los visitantes y logran rescatar a una niña para reunirla con sus padres. En medio del caos aparece Chelsea, una chica que pilota un IS de producción en masa y que Cecilia reconoce inmediatamente, ya que ella es su mate de confianza. Chelsea la desafía a verse en Inglaterra y desaparece. Cecilia queda en shock, pálida y temblando, por lo que Ichika solo puede abrazarla para darle consuelo. Debido a esto, Cecilia decide viajar a Inglaterra para descubrir qué está pasando y por qué su mate de confianza ha traicionado a su familia. Debido a esto, Cecilia decide viajar a Inglaterra para descubrir la verdad detrás de estos acontecimientos. Al viaje se unen Ichika, Tatenashi, Chifuyu y Yamada, además del resto de las chicas que se colaron en el jet privado de Cecilia. El viaje no es nada tranquilo, pues a mitad de camino sufren un atentado con misiles y el grupo termina dividiéndose. Tatenashi se queda peleando contra la ex piloto representante de Rusia, quien formaba parte del equipo que estaba detrás del atentado, mientras Ichika lleva en brazos a una Chifuyu muy feliz, desatando nuevamente los celos de las demás chicas, quienes se vieron obligadas a salir de su escondite. Es así como se dividen en dos grupos con destino a Inglaterra, pero uno por Alemania vía marítima dirigido por Yamada junto a Cecilia, Ring
y Houki, y otro por Francia vía aérea dirigido por Chifuyu, acompañado por Ichika, Laura y Charlotte. En Alemania, la señorita Yamada se enfrenta a Clarissa, la subcomandante del grupo de Laura, pues esta última quería liderar la misión a pesar de que Yamada era la encargada. La maestra termina ganando y junto a su victoria el respeto del grupo de Laura, quienes terminan escoltando a este grupo a su destino. Mientras tanto, en Francia el padre de Char termina intentando obligarla a usar un IS de tercera generación. Ante su negativa, Char termina en una batalla simulada contra el IS Cosmos de tercera generación creado por el grupo Dunois, el cual era pilotado por Atum de Phantom Tax, quien estaba infiltrada con el propósito de robarlo. En la batalla, cuando Char está perdiendo, su IS evoluciona a Reincarnation, el primer IS de doble núcleo del mundo, con el que logra aplastar a Autun. Por otro lado, Ichika y Laura, quienes estaban con Char, se enfrentan a Chloe Chronicle, quien revela ser un clon de Laura y los atrapa en una ilusión, pero Ichika logra liberar a Laura y juntos regresan para apoyar a Char, quien ya había salido victoriosa. Tras estas batallas, el padre de Charlotte confiesa sus verdaderos sentimientos por su hija y cómo le dio su IS a Char con el propósito de protegerla de intentos de asesinatos dentro del grupo Dunois, siendo este el motivo del por qué había marcado una distancia con ella, pues siempre la amó y su manera de protegerla era dándole un robotcito para defenderse e ignorarla. Y ya en la nochecita, Ichika y Char tienen una charla de agradecimiento entre ambos, haciéndose aún más cercanos. Posterior a estos eventos, ambos grupos logran llegar a Inglaterra, donde son recibidos por las mates de Cecilia, pero ella seguía preocupada por Chelsea, la mate principal de la familia Alcott, quien está desaparecida. Bajo este contexto, aparece Tabane revelando que tendrán una misión en conjunto entre la Unión Europea, la Academia IS y Phantom Tax. La misión se llama Swordbreaker y tiene como objetivo destruir o recuperar el satélite Excalibur que se encuentra fuera de control, y es que básicamente este satélite es un IS gigante y la niña del inicio de este volumen es su piloto y actualmente está fuera de control dirigiéndose al palacio de Buckingham, todo por culpa de Phantom Tax, pero obviamente esto no lo dijo Tabane. Dicha misión iniciaría en 4 horas. Antes de la misión, Ichika y Cecilia dan un último paseo por Londres, mientras que Tabane le pone mejoras al IS de Ichika. Es así como ambos logran encontrar a Chelsea trabajando para Phantom Tax y se desata un duelo estilo esgrima con espadas y todo entre ella y Cecilia, que termina en un empate técnico. Y de paso, como no, con Cecilia quedando en ropa interior porque las espadas fueron el pretexto perfecto para desgarrar prendas. La ilustración nuevamente está muy bien lograda, ya saben dónde verla, y se revela que Chelsea solo se unió a los malos para salvar a su hermana. Daisy, quien está siendo usada como el núcleo del satélite Excalibur. Tras reconciliarse, ama y sirvienta regresan a la base. Luego de esto, la misión comienza e Ichika, Houki, Rin y Laura son lanzados al espacio para atacar al satélite, que tiene forma de espada de unos 15 metros, mientras Cecilia proporcionaba apoyo de largo alcance desde la Tierra utilizando un acelerador de partículas junto a Madoka, pero la defensa de Excalibur es tan feroz con drones y rayos de plasma por todos lados, y en un giro trágico durante la misión, Ichika recibe un impacto directo de un rayo de plasma y literalmente se nos muere. Y murió. ¿Así nada más? Sí. Las chicas entran en un shock total. Chifuyu, al enterarse desde la Tierra, entra en un modo de rabia intensa y se enfrenta a una Tabane totalmente despreocupada, pero debe contener su rabia para guiar a las chicas restantes y terminar la misión en honor al sacrificio de su hermano. En medio de la misión, cuando la desesperación era máxima y las chicas estaban siendo abrumadas, aparece un objeto a una velocidad increíble desde la luna. Se trata de Ichika, quien de alguna manera sobrevivió y ahora pilota una nueva forma de su IS llamada White Tail. Chifuyu casi salta de alegría al verlo vivo. Con la ayuda de Ichika, Cecilia finalmente logra disparar el cañón de partículas y destruir el satélite. Sin embargo, Ichika se lanza hacia los restos del Excalibur para entrar en la sala del control. Allí encuentra a Daisy, pero también a Forte y Daryl, las causantes de todo este desmán, quienes estaban inconscientes. Luego de esto, nuestro prota, usando una habilidad única, reprograma a Daisy y la libera del control del satélite. Ella despierta, ve la sonrisa de Ichika y se queda dormida en sus brazos. Luego Ichika se reunió con las demás, quienes con lágrimas en los ojos le dieron la bienvenida. Esto mientras en la Tierra, Chelsea le regresa el IS que le dieron a Phantom Tax, dando fin a su alianza, suscitándose un enfrentamiento entre Chelsea y Madoka, pero al final no sucede nada. Chelsea regresa con Cecilia y con ello el vínculo entre ellas dos fue completamente restaurado. Tras el éxito de la misión, el día 24 de diciembre se celebra el cumpleaños de Cecilia en su mansión. A pesar de ser una heroína nacional rodeada de gente importante, ella solo busca
busca a Ichika, aquel que se había ganado su amor por acompañarla y apoyarla en todo momento. Poco después, él aparece con un pastel sencillo, yo me imagino un gansito, haciendo que hubiera un contraste entre la fiesta y el sencillo regalo, pero a ella le gustaba más el regalo de Ichika, por lo que aprovecha para pedirle como regalo de cumpleaños que él la abrace y él lo hace. Y quien termina mirándolos es Houki, siendo un gran shock para ella. Entre tanto, Tabane observa todo desde lejos, disfrutando del sufrimiento de su hermana menor y planeando usarlo para despertar el potencial del IS de Houki, para luego desaparecer pensando que era divertido que Ichika sobreviviera cuando claramente él había muerto. Y sobre Daisy se revela que ella tenía un defecto cardíaco congénito, por lo que los padres de Cecilia obtuvieron en secreto un núcleo IS y lo implantaron en Daisy para salvaguardar su vida. Esto con el propósito de que Daisy pudiera ser la fuerza de Cecilia en futuras batallas, por lo que Daisy quería estar con su hermana y servir a Cecilia para ayudarla en futuras batallas que le esperan como la última espada de los Alcott, lo que lleva a Cecilia a comprender el gran amor de sus padres por ella. Durante esa noche, Chifuyu visita a Ichika para saber cómo sobrevivió y él le dice que fue salvado por una entidad desconocida que pilotaba un IS blanco puro, dejando impactada a Chifuyu por la revelación, y así termina este volumen. El volumen 12 arranca con una escena pecaminosa entre Cecilia e Ichika en una habitación secreta. Sin embargo, todo resulta ser un sueño húmedo de la rubia, quien despierta entre gemidos ante la mirada de su compañera de habitación. Tras este inicio animado, pasamos a la celebración de Año Nuevo en casa de los Orimura y la clásica visita al templo con todo el harem. Pero el verdadero movimiento inicia con el regreso a clases, donde se transfiere Iris Twilight Luxemburg, la séptima princesa de Luxemburgo de apenas 14 años, junto a su guardaespaldas y caballero Jibril Müller, que está bastante chula, por cierto. Iris no tarda en marcar territorio, volviendo a Ichika su asistente personal, lo que enfurece al resto de las chicas, y así comienzan a pasar bastante tiempo juntos hasta que tras un intento de secuestro donde nuestro prota salva a la princesita, esta se enamora perdidamente y le suelta que lo llevará a casa con papá, lo cual es básicamente una pedida de matrimonio, pero Houki y Rin la detienen y proponen un duelo por equipos por Ichika, ellas dos, team amigas de la infancia, contra Iris y Jibril. Estas aceptan y al final Houki y Rin ganan la batalla, siendo inmisericordias porque el padre de Iris viajó hasta la academia para ver a su hija una última vez porque él tiene cáncer terminal, pero esto no les importó al equipo de las amigas de la infancia, y al final Iris termina uniéndose a la academia usando el nombre de Alice para ocultar su identidad con el propósito de evitar más incidentes en el futuro. Por otro lado, la señorita Yamada, que era rival y compañera de Jibril en el pasado, obliga a esta última a usar uniforme escolar dentro de la academia para que pudiera permanecer junto a Iris, regalándonos así fanservice del rico del bueno. Luego de todos estos eventos hay un drama donde Iris le pide a Ichika que le permita dormir con él y que la abrace como si fuera su hermana menor, hecho que sucede, pero el día siguiente cuando Jibril va a despertarla, los encuentra a ambos durmiendo y hace un tremendo escándalo diciendo que durmieron juntos y que ahora se deben casar. Las chicas del harem, al enterarse, básicamente hacen un juicio a Ichika queriendo desvivir al infiel pero el juicio se ve interrumpido con una sirena de emergencia junto a una lluvia de láseres realizados por 10 IS pilotados por lo que parecen ser maniquís, los cuales atacaron a la academia con el objetivo de sustraer a Houki, hecho que lograron usando tecnología nunca antes vista, pese al esfuerzo de nuestros protagonistas de impedirlo. Seguidamente, Chifuyu realizó una reunión de emergencia en la academia explicando la situación y se llegó a la conclusión de que Tabane es quien está detrás de este evento, e Ichika logra obtener señales de Houki, por lo que lleno de determinación le dice a Chifuyu que con ayuda o solo irá a rescatarla, mientras brillaban sus ojos con un color dorado que pasó desapercibido. Por esta razón, Chifuyu da la orden de que se preparen los aspirantes y los instructores porque se desplegarían en 40 minutos para ir a rescatar a Houki, hecho que más tarde sería conocido como el incidente de Akabatsuki. Mientras tanto, Houki se despertó por la brisa del mar y se encontró en lo que parecía ser una isla con arena blanca. Sin saber dónde se encontraba, al caminar se topó con otra ella, con la que comenzó a hablar hasta que la otra le dijo que ella tomaría el control a partir de ese momento, porque Houki era débil para obtener lo que quería. Regresando con nuestros protagonistas, tras organizarse, se despliegan y llegan a una base flotante llamada Gigafront, e ignorando las dudas sobre si es una trampa, el grupo ingresa y se encuentra con una estructura similar a un panal de abejas. Allí son recibidos por una misteriosa chica de cabello rojo que pilota un IS siniestramente similar al Akabatsuki, el IS de Houki, mientras aparecen decenas y decenas de los IS tipo dron que atacaron a la academia. Ante
esto, Ichika, consumido por la ira y desesperación, se lanza al ataque en solitario, rompiendo la formación y dejando a Char y Laura peleando contra una oleada masiva de IS, los cuales estuvieron a punto de derrotarlas. Afortunadamente, ambas fueron salvadas por la aparición de Iris y Jibril, quienes usaron sus IS para realizar un ataque devastador sobre el enemigo, permitiendo así el avance de Ichika, quien logra llegar a la chica de cabello rojo llamada Akatsuki, comenzando una batalla. La chica se revela no como un ser humano, a pesar de que tenía la apariencia de Houki de hace unos años, diciendo que ella era la personificación de la Katsubaki, el primer IS y la manifestación física de los deseos ocultos de Houki. Akatsuki también explica que existe para hacer a Ichika suyo y eliminar a cualquiera que se interponga, reflejando el deseo posesivo de Houki por él. Al escuchar esto, Ichika se pregunta si era algún IA del IS o mejor aún, que eran los IS. Durante la batalla, Ichika es desarmado y brutalmente golpeado, pero se niega a rendirse. En un acto final de desafío y aceptación, él detiene la katana de energía de Akatsubaki con su mano izquierda desnuda, sufriendo heridas horribles para poder acercarse y abrazar a la entidad con su mano derecha. Esto provoca que ella entre en pánico, usando sus cañones para atacarlo, por lo que él decide usar las alas de luz de su IS para volar hacia arriba hasta que terminan colisionando, provocando una explosión masiva. Esto nos permite cambiar de escenario al plano mental onírico, la Playa Blanca, donde Houki se enfrenta a su propia sombra y culpa, revelándonos el trauma reprimido de Houki que se nos menciona en el anime. Años atrás, cuando pilotó por primera vez el Akatsubaki, que resulta ser el primer IS creado, también llamado el gobernador de todos los IS, fue consumida por su deseo de ser fuerte y desafió a Chifuyu, quien pilotaba el IS Kuresakura. El resultado de esto fue que el poder de Akatsuki era tan abrumador que la situación se salió de control y Chifuyu resultó gravemente herida, al grado que la dejó inmóvil, y su IS fue severamente dañado, así que básicamente Houki fue quien retiró a Chifuyu de la historia del mundo de los IS. Este recuerdo fue bloqueado por Tabane más tarde, pero ahora que lo recordó creía que merecía desaparecer por haber herido a Chifuyu. Sin embargo, la voz de Ichika la alcanza diciéndole que la salva no por su fuerza o su linaje, sino simplemente porque era Houki. Al despertar en la realidad entre los restos de la batalla, Ichika sangrando le da la bienvenida a Akatsuki, habiendo cumplido su propósito de cumplir el sueño de Houki, aunque fuera a través de la catarsis y la aceptación de su debilidad. Sonríe y se desvanece en partículas de luz, cerrando el incidente de Akatsubaki, pero dejando a Ichika en un estado crítico. 2 días después del incidente, se nos muestra a Ichika en la enfermería de la academia, siendo atendido por Tatenashi, vestida de enfermera, quien estaba allí para darle su inyección de nanomáquinas para su pronta recuperación. Por otro lado, Houki se encontraba desde hace 2 días encerrada meditando en el dojo de la academia. Allí es visitada por Lin y se nos revela que tras el incidente desapareció tanto su Akatsubaki como Akatsuki, por lo que en ese momento ella era una estudiante común sin IS. Regresando a la enfermería, en la puerta de esta se encontraba Iris leyendo una revista de cómo apoyar a la persona que quieres cuando está enferma. Sin embargo, no reunía el valor para entrar hasta que Ichika sale y ella se sorprende al verlo, pues él tenía órdenes estrictas de reposo absoluto, pero además ella notó que su mano izquierda, la cual había sido perforada por una katana, ya no tenía vendaje y estaba recuperada, lo que la llevó a revisar debajo de su playera y se encontró con que Ichika estaba recuperado en su totalidad sin ni una cicatriz, hecho que la llevó a conmocionarse, por lo que le preguntó que quién era, pues a pesar de que estaba siendo tratado con nanomáquinas, estas no eran tan efectivas. Al ver la reacción de ella, Ichika le dice que, para ser honesto, él no cree que sea una persona normal, y pidiéndole que no le cuente a nadie, le confiesa que esta no es la primera vez que se ha curado tan rápidamente de heridas graves. Eris concluyó que posiblemente era algún tipo de fusión cibernética con su IS, a lo que Ichika le responde que ni él ni su IS es normal, por lo que necesitaba hablar con Chifuyu, ya que ella debía saber algo sobre su IS y él, y mientras la acariciaba la cabeza le recordó que ese era un secreto entre ellos dos, lo que hizo que Eris se sonrojara y bajara la guardia. Sin embargo, ninguno de los dos se dio cuenta que había una tercera persona que los había estado espiando. Mientras tanto, en un lugar indeterminado entre el cielo y el mar, Tabane Shinonono decide, pensando en Chifuyu, que ha llegado el momento de iniciar el final, y con un gesto teatral activa el IS Murasaki o código violeta a nivel mundial. Todas las pantallas de monitoreo de IS cambian de azul a púrpura, señalando que el final ha comenzado. Regresando con Ichika, este logra encontrar a Chifuyu en el complejo secreto de la academia. Al verlo, ella solo le preguntó qué pasa. Esto activó las alarmas de Ichika, quien, pensándolo bien, se preguntaba por qué no le sorprendía a Chifuyu ni su recuperación
recuperación ni su alta compatibilidad con su IS, así que procedió a preguntarle si ella sabía algo al respecto. Ella afirmó que sabía todo lo que él quería saber o más de lo que él quería, preguntándole si estaba listo para averiguarlo. Mientras Ichika estaba reuniendo el valor para hablar, se abrió la puerta detrás de él y apareció Tabane. La presencia de ella en lo profundo de Ichika le producía temor, y aunque había llegado saludando con una voz alegre, el tono de ella cambió a uno retorcido, diciéndole a Ichika que ella le contaría todo lo que Chifuyu no le contó sobre sus padres, ya que esa parte era muy importante, y por si lo habían olvidado, en el anime se nos muestra que Ichika nunca le había dado importancia el tema sobre sus padres, ya que siempre tuvo a Chifuyu, además de que se encontraba en ese lugar no para preguntar sobre ese tema, pero Chifuyu estaba llena de ira, por lo que le gritó a Tabane que se detuviera. Al ver esta reacción de Chifuyu, Tabane se divertía y procedió a proyectar una pantalla hacia Ichika donde se mostraban columnas de números y líneas de texto que llenaban la pantalla, y en medio de todo esto, solo una foto etiquetada como Proyecto Mosaica. Tabane señaló la foto y le preguntó a Ichika si sabía cómo se traducía al japonés Mosaica, diciendo que era Orimura, añadiendo que él era el segundo feto creado por locos que buscaban superar a la humanidad. Ichika no entendía nada. Entre tanto, Tabane hacía un monólogo de cómo el proyecto Orimura produjo tantos datos interesantes que más tarde fueron ocupados en Alemania, en obvia referencia a Laura y Chloe, para seguidamente mostrarle una foto. En ella estaba una chica de cabello oscuro cargando a un bebé, y Tabane le dice que esa chica era el sujeto experimental del proyecto Orimura número 1000, el primer resultado exitoso, Chifuyu. Un dato interesante porque el nombre de Chifuyu significa 1000 inviernos, que coincidía para el sujeto de experimentos número 1000. Ichika, sin entender, volteó a ver a Chifuyu, quien miraba a todos lados como si quisiera correr y esconderse. Él podía ver el dolor en el rostro de ella, confirmando que todo lo que dijo Tabane era verdad. Tabane continuó contando que el proyecto Orimura fue cancelado a causa de su existencia, ya que era innecesario perder el tiempo buscando crear al humano definitivo cuando ella estaba allí, pues ella era la humano definitivo, el genio de una generación, el humano más perfecto por naturaleza, siendo ella el motivo del final del proyecto de ingeniería genética Orimura. Pero había un problema: junto con 2 ejemplares exitosos, Chifuyu y posiblemente Madoka, había otro proyecto de creación fuera de los registros oficiales, del cual no se pudieron deshacer por sus números, pues Chifuyu representaba el éxito del proyecto Orimura, ya que sería la madre de una nueva raza humana. Pero había aparecido Ichika, pues sus números o resultados eran superiores. Él era la oportunidad de acelerar la transformación de la humanidad más rápido de lo que podría haber ocurrido, él con ese cromosoma prohibido que tenía. El problema era que los patrocinadores del proyecto querían crear algo que superara a la humanidad, pero con Ichika llegaron a algo que no era humano. Tras suspirar, Tabane le dice que fue entonces que Chifuyu tomó la decisión de escoger la cosa más importante para ella que el resto del mundo, más importante que su propio futuro, su estatus, sus patrocinadores, es decir, Ichika, su amado hermano menor. Y cuando lo hizo, se deshizo de todo, incluyendo lo que le habían prometido, y su hermana menor que ni siquiera sabía que tenía, es decir, Madoka. Fue así como Chifuyu lo crió y lo amó como a un hermano menor real, ocultándole la verdad para darle una vida normal, a pesar de que ambos son productos de laboratorio. Y por último, Tabane concluye con: Ichika, no tienes papás, eres un barco hundido a la deriva en la costa del mar de ADN. Y mientras sonreía y se inclinaba, le dijo: eres un monstruo. Por otro lado, mientras Char estaba con Laura, se le rompió un brazalete que le regaló Ichika, provocando ansiedad en la francesa, quien pensaba que todo eso era un mal ayuyu. Por último, aprovechando el estado de Ichika, aparece Madoka y clava una daga en el pecho de él, pues Madoka busca desesperadamente el reconocimiento de Chifuyu a través del odio, y sabe que la única manera de herir a Chifuyu es herir a Ichika, como pasó en el volumen anterior con la supuesta muerte de nuestro protagonista. Por lo que el plan funciona. Chifuyu, al ver a su hermano desangrándose, pierde su compostura estoica y estalla en una furia asesina, jurando matar a Madoka y a Tabane. Tabane, satisfecha con el caos emocional desatado, desaparece junto con Madoka, mientras le respondía que si quería desvivirlas, que fuera tras ellas cuando estuviera lista para enfrentarse al mundo. Ellas estarán esperándola
basada en el fin del mundo. El volumen cierra con la imagen de los dos hermanos Orimura cubiertos de sangre. Y así, tras todo esto, nunca sabremos cómo finalizará esta obra, que posiblemente sería con la batalla final entre el humano definitivo creado por la naturaleza contra el creado por la locura de la ciencia, siendo este el motivo detrás de la obsesión de Tabane por Chifuyu, a menos de que suceda un milagro, pues el mismo autor dijo que no sacaría el volumen final porque no le genera ingresos, aunque hay más razones que explicaré en otro video. Por otro lado, ahora en base a que saben todo lo que pasa en la historia después del anime, los invito a teorizar. ¿Con quién creen que se hubiera quedado Ichika? Personalmente siempre apoyaré el Team Aren, aunque conociendo a los japoneses y sus finales bien bonitos, posiblemente se hubiera quedado con nadie, pero ignorando eso y después de haber leído la novela, para mí el orden de posibles ganadoras sería el siguiente. En el puesto número 1, definitivamente sería Chifuyu, final norteño que no es norteño porque no son hermanos, pues Ichika siempre ha sentido atracción por Chifuyu. Puesto número 2, Tatenashi o Katana, ya que es a la única que el protagonista reconoció como su novia. Puesto 3, Cecilia. La neta, su cita y demás desarrollo en el volumen 11 fue bastante bueno. Puesto número 4, Charlotte, y ya en el último lugar se encontraría Laura, Houki, Ring, Eris, las demás. ¿O ustedes qué opinan? En fin, como siempre, yo los leo en los comentarios, o también pueden dejarme una sugerencia para un próximo final en el canal. Y no olvides, si te gustó mi trabajo y quisieras ver más videos, no dudes en apoyarme con un me gusta, eso es de muchísima ayuda, y si eres nuevo o nuevo por aquí, suscríbete, es totalmente gratis. Por último, si llegaste hasta este punto del video, te invito a comentar el hashtag monstruo, y yo dejaré un corazoncito en su comentario porque usted, mi estimado o estimada, se lo merece. Dicho esto, nos vemos en un próximo video. Bye Late Nut, bye.